Estamos en el Carnival Magic, por si no se habían dado cuenta. ¿Sí? Sí. Para los marinos aquí presentes, 306 metros de eslora y 36 metros de manga. ¿Qué quiere decir eso? Que este barco tiene 306 metros de largo por 36 de ancho. Quiero mostrarles este otro barco. El pasado, ahora se... Tenía un barco famoso que tiene 269 metros de largo de eslora y 28 de manga o de ancho. Ese barco fue en su momento, 1912 aproximadamente, fue el barco más famoso de su época y hasta el momento ha sido el barco más famoso del mundo. No sé si se acuerdan de él, ¿sí lo conocen? El barco del Titanic. Una obra de ingeniería muy famosa, muy grande. Pues desde 1912 era una obra que creo que no tiene mucha diferencia con este barco que estamos andando en. Son unos cuantos metros de largo y un poco más angosto este barco, pero en su momento era el barco más lujoso y donde se había aplicado toda la tecnología y el conocimiento de su momento para hacer el barco indestructible, como dice el dueño del barco, que ni el propio Dios lo podía hundir. Era un barco que estaba hecho por las personas más poderosas en su momento, para los hombres más ricos de su momento también. Iba la crema innata de la sociedad europea en ese momento en este barco. Y ya todo el mundo conoce la historia del Titanic, que no duró sino unas cuantas horas o días creo que horas o días de navegación y se hundió. Y por eso es la fama de este barco, el barco del Titanic. Aquí tenemos una pequeña muestra de este barco. No sé a cuánto les hubiera gustado inaugurar ese barco. Es el famoso barco del Titanic, que ven ahí. ¿Cierto? Sí. El cual están haciendo el Titanic 2, que lo van a estar pronto a inaugurar para que los millonarios otra vez se monten en eso, como gente privilegiada que pueda montar en eso. Tenía una capacidad para 3.547 personas, que era lo que iba, de los cuales la gran mayoría se ahogó, ¿no? Más de la mitad perecieron en el primer día de inauguración de este barco famoso. Y les quiero mostrar otro barco que tenía mucho menos. Voy a... ¿Ah? Ver. Este otro barco, el Arca de Noé, que tenía 133 metros de largo. Un poquito como la tercera parte de este barco. De 23 metros de ancho. No mucho más angosto que el Titanic, ni que este barco, un poco más, 30 y qué, decíamos ahorita, 28. 36 metros contra 23 metros, 13 metros un poco más angosto. Barco hecho de madera, diferente al Titanic y diferente a este barco, que es la mayoría es de acero, sin timón, por si no se habían dado cuenta. Una sola puerta, una sola ventana, que es lo que era. Pero fue la embarcación más famosa también que ha habido en la historia de la humanidad y por lo cual nosotros existimos. Si no hubiera sido por esta barca, por ese barco, pues no estaríamos aquí presentes. ¿Cierto? Es el barco que Dios le dijo a Noé que hiciera, con las medidas que él dijo que hiciéramos. Y ahorita vamos a mirar la historia de este barco. Y empieza hace 4.000 años. Por si no se han dado cuenta, pusimos este viaje de nosotros, el Arca del Amor. Precisamente porque tuvimos una discusión con mi esposa ese día, que era la figura que íbamos a utilizar para recordar de este barco. Y mencionábamos precisamente como barco famoso el Titanic. Y yo decía, para mí el Titanic es sinónimo de destrucción. ¿Sí? Mientras el Arca
de Noé, que esta es la que lo asemeja. Vamos a mostrarla aquí. Esa es la que la representan como el arca de Noé, hecha de pura madera de resina. Ahorita vamos a mirar todo lo que el Señor dijo cómo le debían hacer. Fue el barco que le dio la salvación a la humanidad. Si no hubiera existido ese barco, pues no hubiéramos... Y ahorita vamos a leer la historia del arca de Noé. Pero aquí lo que vemos es un contraste precisamente entre lo que era la razón del ser humano, decir, oiga, ponemos todo el conocimiento de la tecnología, lo máximo del conocimiento de hace 100 años, que todavía no ha pasado de moda. O sea, los barcos siguen haciéndolo muy similares a lo que lo hicieron en 1912 el Titanic, con muchas mejoras seguramente tecnológicas en computadoras, pero básicamente creo que los barcos siguen teniendo el mismo diseño y funcionando similarmente, ¿cierto? Los motores, han cambiado los motores, seguramente ustedes, aquí los marinos que hay aquí saben lo que ha mejorado eso, pero igual la técnica sigue siendo igual. Esta es la que conocen como el arca Noé. Sin embargo, los arqueólogos ahorita dicen que era más bien redonda, y las últimas especificaciones que hay las muestran como redonda, según los hallazgos de esa época, que han encontrado algunas embarcaciones cercanas de esa región. Pero esa es la que se conoce. Lo cierto es que sí tenía una sola puerta, que era de 3 pisos. Ahorita vamos a leer un poquito. ¿Por qué se da esta arca de Noé? Vean la historia en Génesis 6, del 5 al 8, si quieren buscarla. ¿Cuál es el propósito de esa embarcación y por qué Dios decide hacerla? Y como digo, nos remontamos a 4000 años atrás. Al ver que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Y a mí cada vez que leo eso me impacta mucho saber que Dios se arrepintió de haber hecho el ser humano. O sea, hasta dónde llegó la maldad del ser humano, que le tomó al Señor la decisión de decir: voy a hacer borrón y cuenta nueva. Pero algo cambió la voluntad del Señor de decir: hay un ser humano que dice, por ese ser humano voy a preservar la humanidad. Porque dice Noé, dice en el versículo 8, contaba con el favor del Señor. Y uno dice, ¿qué características tenía Noé para decir, oiga, voy a preservar al ser humano en esta tierra? No la voy a desaparecer completamente, sino por él voy a guardar la tierra. Y vamos a mirar algo de las características de Noé. Versículo Génesis 6, del 9 al 18. Sí, la historia. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y aquí voy a parar un momentico. Con lo que uno estudia de Génesis, los primeros 5 versículos de Génesis, todos los capítulos de Génesis, todo el mundo recuerda la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Tuvieron unos hijos. ¿Se acuerdan de los hijos? Caín y Abel. Y desde ahí ya empezaron los problemas. Caín, celoso, envidioso por lo que Abel hacía, que terminó matándolo a su propio hermano. Primera matanza que hay, la primer asesinato que hay en la tierra, hecho por sus propios hermanos, 2 propios hermanos. Caín fue el que quedó vivo, el asesino. Y ahí hubo una generación que tienen siempre, hablaban de tener muchos hijos. En esa época la gente tenía muchos hijos, las parejas. Siempre contaban tal personaje que hubo ahí, tal hijo, tuvo muchos hijos. Es la constante que se daba siempre, ¿cierto? ¿Puedo?
¿Ah? No había televisión. ¿No había televisión? Entonces, en esa época, lo que contaba era que había muchos hijos. Noé, aquí, ¿qué dice? Solamente tuvo 3 hijos. Una sola esposa. Adán. ¿Ah? Adán. No, Noé. Noé. Adán tuvo. Noé tuvo, Adán tuvo 2 y después tuvo un tercero. ¿Sí? Que fue Set. Aparte de Caín y Abel, después llegó a tener otro hijo que fuera Set. O sea, Adán tuvo 3 hijos, Noé tuvo 3 hijos. Pero los demás descendientes decía que tuvieron muchos hijos. Por el lado de Caín, se cuenta la historia hasta Lamec. Y Lamec empezó a tener 2 mujeres. Fue el primero que llegó a tener 2 mujeres. No fue el diseño original de Dios. Los matrimonios eran hombre y mujer, y así se desarrollaban y multiplicaban. Y tenían muchos hijos. Cuando por el lado de Caín llega Matusalén y después llega Lamec. Y Lamec llega a tener 2 hijos. 2 esposas, perdón. Y también muchos hijos. Pero por el lado, perdón, de Set, que es el hijo de Caín, el hijo de Adán, perdón, que es la línea donde viene a nacer Jesús después. Fue donde viene, hay otro Lamec, hay 2 Lamec, uno por el lado de Caín y otro por el lado de Set. Sí, Abel no, él se murió. Y ese es el papá de Noé. Y pidió que fuera un hijo que les diera descanso para las próximas generaciones. Ese es el nombre de Noé, de ahí viene la palabra Noé. Y es el papá de Noé, Lamec. Entonces uno ve, desde ahí de la historia de la humanidad empiezan, uno que desobedece, que es un asesino, que empieza a tener, a desobedecer a Dios, teniendo 2 esposas, y por el otro lado está la parte de donde se obedecen a Dios y vienen a hacer. Y dice, tuvo 3 hijos Noé, que son Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos con una abertura en medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Esa fue la indicación, lo que le habló Dios a Noé. Le da las medidas perfectas, las medidas, cómo lo tenía que hacer con sus medidas, cómo era el diseño que Dios había construido para salvar la tierra y todos sus habitantes. Esa fue la mayor instrucción que dio el Señor a Noé. ¿Para qué? Para establecer un pacto. Dios es un Dios de pactos y siempre Él dice, yo lo que prometo lo cumplo. Y se van a entrar en el arca tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. ¿Cuántos en total? 3 hijos. 3 hijos. 3 nueras. 6. 8. Total 8. Así como los mismos que nos están escuchando el día de hoy. A nosotros, ¿cierto? 8 personas para salvar la humanidad. Fue lo que quedaba de la humanidad. Hasta ese momento en la tierra no había llovido. Tenemos que tener claro eso. Y Dios le dijo que va a haber un diluvio. O sea, si le dicen a uno, oiga, ¿qué es la lluvia? No tengo ni idea. Nunca habían visto llover. En la tierra no llovía hasta ese momento. Y aquí vemos la reacción de Noé. En el versículo 22 de Génesis 6. Y Noé hizo todo
según lo que Dios le había mandado. ¿Cuántos años duraron eso? Duraron muchísimos años haciendo eso. Algunos hablan de casi 200 años haciendo el arca, él y sus hijos. Para hacer algo que ni siquiera tenía conocimiento, como digo, de un diluvio, una lluvia que no conocía que había. En Génesis 7:1 le dice: el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Digo, qué cosa tan terrible, que en todos los seres humanos que habían ya en ese momento en la tierra, el único hombre justo que había encontrado el Señor era Noé, y al cual le dio ese designio de hacer esa obra majestuosa que iba a salvar la humanidad. En el versículo 7, Génesis 7, dice: entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. ¿Cuánto duró eso? ¿Cuánto duró desde que terminó el arca hasta que él entraba al arca? Fueron 7 días. Curiosamente lo mismo que vamos a durar navegando nosotros. Y se entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. O sea, ellos deciden entrar al barco y después de 7 días empieza el diluvio que Dios le había prometido. Después del 7º día. ¿Cómo entraron al arca? En parejas. Dios escogió que fuera en pareja. No había nadie en la naturaleza que fuera dispareja, o que no fuera ni un lado ni el otro, como nos quieren ahora pintar. Dice en Génesis 7:16: entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. ¿Quién cerró la puerta? Dios mismo. No la cerró Noé, no la mandó cerrar con nadie. Dios dijo: se cierra la puerta, y uno sabe que lo que Dios cierra, solamente Él lo abre, ¿cierto? Y lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, sino Él. ¿Por qué traigo a colación toda esta historia? Si vamos uno dice, oiga, para muchos es un cuento de niños, es un cuento de fantasía. No es ningún cuento de fantasía, es completamente real. Cada día los arqueólogos se convencen más de que eso fue un hecho verídico. El diluvio ya está demostrado científicamente, de que la tierra fue inundada hace muchísimos años, y como digo, según la Biblia fueron 4.000 años, de que el arca existió. ¿Y quién dice esto? Precisamente el propio Jesús. Si Jesús lo afirmaba, era porque verdaderamente existía. Anoche estábamos viendo un documental precisamente sobre esto, de cómo los primeros escrituras cuneiformes que se han encontrado en la Biblia hablaban sobre esto, cosas escritas sobre piedra, y hablaban sobre esto que existió tiempo atrás. Entonces, desde que empezó la escritura, ya se hablaba de este evento que había pasado en la humanidad. Y el propio Jesús, en Mateo 24, 37, 39, nos saca a colación esta historia de Noé. ¿Por qué la saca? Porque él dice, mire, cuando se vaya a acabar el mundo, va a ser igual la situación como cuando Noé estaba construyendo el arca. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el arca? ¿Qué fue lo que acabamos de ver que pasaba en ese momento? La tierra estaba llena de maldad, violencia por todo lado, corrupción por todo lado, y no es muy diferente a lo que creo que estamos viviendo en estos momentos. Dice Mateo 24, 37, 39, dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, decía Jesús. Porque en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y aquí nos da varios datos interesantes. Cuando nos habla de que será como en tiempos de Noé, que la gente comía y bebía. Si algo vemos aquí en este crucero, es que hay comida y bebida. O sea, es un tiempo no de escasez, sino es un tiempo de prosperidad, ¿cierto?
donde no había, la gente no era que estuviera pues, muriendo de hambre, que no era al contrario, vemos vemos la tierra que está lleno de alimentos, se puede decir, la gente, hay mucha riqueza, hay mucha comida, lo vemos en estos barcos, aquí la gente come a saciedad, o sea, no era una época que estuviera en crisis, que la gente estuviera muriendo, ¿cierto? No digo que no se esté muriendo de gente de hambre en este momento del mundo, pero la gran parte de la población del mundo tiene comida y bebida, ¿cierto? Y algo que para mí, y creo que muchos pasa desapercibido, cuando dice se casaban y se daban en casamiento. Y cuando habla de eso, es que la gente se casaba, pero cuando dice se daban en casamiento, es que se casaban y se volvían a casar como si nada. O sea, que pasa algo ahora. La gente se casa y se divorcia con una facilidad y se vuelve a casar con otros. Es algo que se está viendo ahorita como nunca antes en la humanidad, o se daba solamente en la época de Noé. O sea, la gente cambiaba de esposa y cambiaba y teníamos más hijos y se reproducían y era muy fácil cambiar de pareja. Y eso era una situación que estaba pasando en la época de Noé y que se vuelve a ver en esta época. Entonces uno dice, hay mucha similitud en lo que estaba pasando y en la actualidad a lo que pasaba en la época de Noé. Y dice que estas eran las señales para decir que así iba a pasar como en los tiempos de Noé. Quiero invitarlos a Hebreos 11, 5, 7, libro de Hebreos, porque hay una característica enorme en Noé que quiero resaltar. Y no sé si vieron la foto inicial cuando hablaba del Titanic. Fe versus la razón. O sea, uno por razón, como digo, fue construido el Titanic, es una de las muestras que la gente, por su opulencia, por su riqueza, íbamos a hacer un barco que no lo puede hundir absolutamente nadie, y se metió toda la razón, el conocimiento que había en ese momento para hacer un barco indestructible. ¿Y cómo terminó? En el fondo del mar, ¿cierto? Pocas horas duró navegando a pesar de estar muy bien construido. Y el otro, un tipo que no era mini marinero porque no existía cercano el mar, no tenía experto para nada en navegación ni construcción de barcos, porque no se construían barcos en esa época, ¿no es cierto? Pero simplemente por fe obedeció al Señor y empezó a construir una barca sin saber para qué. O sea, pues el Señor le dijo, voy a meterte en esa barca, pero no sabía ni qué iba a pasar. Y eso se llama fe, ¿cierto? Pues simplemente obedeció y dijo, si va a decir que llueve, pues yo no tengo ni idea de qué es la lluvia, pero si dice el Señor que va a llover, va a llover. Si dice que va a salvarnos a través de esta barca, pues hagamos la barca. O sea, él se metió en eso, como digo, puedo pasar 200 años construyendo la barca, el arca de Noé, sin saber simplemente, me digo, un barco que no tenía ni siquiera timón. O sea, simplemente a donde lo llevara el Señor. Y es una característica importante de ese barco. O sea, es un barco que no tiene timón. Yo no sé cuántos se atreverían ahorita a montarse en una barca que no tuvieran timón en este momento. No necesitaba jefe de máquina, no necesitaba nada, no tenía máquina, no tenía... ¿Así? Y en Hebreos 11, 5, 7 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es una promesa del Señor, que recompensa a quienes lo busquen simplemente por fe. En el versículo 7 dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene de la fe. Y hay algo importante que menciona ¿por qué Noé se metió en esta obra gigantesca? ¿Qué fue lo que lo motivó a Noé a hacer una obra de 200 años, trabajando 200 años? ¿Se pueden imaginar la cantidad de burlas que tenía Noé? O sea, todo el mundo de la Biblia lo dice, lo trataban de loco. Decía, oye, pero tú estás en un barco, aquí no hay agua, estamos en medio de la montaña, del desierto, o sea, aquí no hay nada de agua, y tú te vas a poner a hacer un barco durante 200 años. ¿Qué lo motivaba a Noé de hacer ese barco? No, pues eso fue lo que veía él, pero ¿qué era la motivación que él tenía? Lo acaba... ¿Ah?
Era un pedido del Señor. No, pues eso es obediencia, pero ¿qué lo motivaba? Ahí lo acabamos de leer. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca. ¿Para qué? Para salvar a su familia. O sea, si a uno le dicen, oiga, solamente su familia va a ser salva por medio de Dios, ¿cierto? O por lo que Dios le diga a usted, ¿usted qué decide hacer? ¿Le hago caso a Dios para salvar a su familia o sigo trabajando a mi razón, a lo que me parece que está bien para poder hacer lo que sea por mi familia? O sea, uno se da por el conocimiento simplemente por lo que Dios le diga a uno, si esa es la salvación para la familia de uno. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Hacemos las cosas a nuestra manera? O si Dios nos dice, es el único medio que hay, es la que hacer lo que yo te mando que hagas, así sea un arca. Si el Señor nos diera instrucciones claras para salvar a nuestra familia, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Le hacemos caso o hacemos las cosas a nuestra razón? Esa es la disyuntiva y es lo que pretendemos que en este viaje, porque es una cosa precisamente de fe y de última instancia, o sea, es la última alternativa que tenemos para salvar a nuestras familias. Y eso es importante que lo tengamos claro. Cada día el tiempo se acorta más, no sabemos cuánto va a ser, pero en el momento que Dios cierre la puerta como el cerró con Noé, nadie más entra. ¿Quién determinó el momento de cerrar la puerta? No fue Noé, fue Dios. Y él dijo simplemente cierra la puerta y nadie más entra. Así Noé quisiera, pues le gritaría a la gente, ver sus amigos que estaban ahogando, podemos imaginar el desespero, toda la humanidad se iba a morir, pero el Señor fue el que cerró la puerta y solamente la podía volver a abrir. Y cuando él cierra la puerta, hasta ahí llega el momento. ¿Quién sabe el momento? ¿Quién sabe la hora, el lugar? Pasaron 7 días, así lo tenía establecido a él, y le cerró la puerta. Pero pasaron más de 200 años donde Noé estuvo invitando a la gente que le creyera que subiera con él a la barca, y nadie le creyó, nadie confió en lo que él decía. Y uno dice, lo único que lo motivó era salvar su familia. Y ahí me preguntaba yo, ¿qué estaría dispuesto a hacer para salvar a mi familia? ¿Me metería una hora de 200 años? Sabemos que lo vamos a vivir tanto tiempo en este momento, pero así nos dijera el resto de mi vida, lo que me queda de vida, tienes que dedicarte a salvar a mi familia, ¿lo haría? ¿O no? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto, pequeña historia? En resumen, básicamente, es la introducción de lo que vamos a tratar. Primero, no pierdan el barco. Solamente hay un barco para salvarse. ¿Sí? En este caso era el barco del Señor, el barco que él había diseñado. Solamente había una posibilidad, no había más barcos. Era el barco que el Señor había dicho que si hubiera ahí, sería salvo. No había más alternativas, no había otra forma de salvarse y de hecho pasó así. Nadie más se salvó, sino los que entraron en el barco. El que llega tarde, se quedó. Si alguien hubiera llegado tarde al barco pues se quedaba. Aquí no se espera. El barco tiene que zarpar, ¿cierto? Y así pasó en la época de Noé. El que quedó, se quedó. Segundo, todos los que entraban al barco estaban en el barco. No había más barcos. Adentro del barco, ¿qué tenía que hacer? Convivir. Los que estuvieran en el barco tenían que convivirse esperando, no sabían cuánto tiempo iba a durar. Y como le decíamos, hablamos esta mañana con Héctor Andrés, nuestro hijo, y decíamos, ¿tú qué hubieras preferido? ¿Subirte al Titanic o subirte al Arca Noé? Y él decía, no, el Arca Noé, pero por los animales, porque le encantan los animales. Pero uno dice, subirse a un barco lleno de animales, y con las nueras y ¿no? Y uno dice, los olorcitos, todo lo que podía haber ahí adentro de esos animales, o sea, sin saber cuándo iban, ellos arrancaron sin saber cuántos meses o años podían durar eso. ¿Ah?
conviviendo con animales y conviviendo con personas, con las nueras, ¿cierto? No, y con las suegras, y con los suegros, ¿sí? O sea, unos tenían suegras, otros tenían nueras, pero todos tenían que convivir sin saber cuánto tiempo iban a durar ahí. O sea, uno decir, me voy a salvar, o nos matamos aquí adentro, igual que o sea, ya nos salvamos de esta vaina, entonces que nos vamos a matar aquí adentro, o más bien adentro iban a estar a convivir y decirle, Señor, gracias porque nos salvaste. O sea, si no estarían ahogados. Es que no hay de otra. O sea, o adentro lo disfrutamos y nos gozamos con el Señor de que nos salvó, o nos amargamos el rato y nos tiramos el viaje. ¿Mm? Y aquí lo tenemos que vivir también. Cada uno es un mundo aparte, cada uno con gustos diferentes. Pero si queremos que este viaje sea agradable y satisfactorio para todos, tenemos que aprender a convivir los unos con los otros, con nuestras diferencias, con nuestros gustos, porque si no, el viaje va a ser un desastre. Y así es el matrimonio, así la vida. O sea, o nos acomodamos nuestras diferencias o nos tiramos el viaje. Y solamente hay un viaje. O sea, aquí no hay otra forma. O sea, este es el viaje y listo, lo tenemos que aprovechar al máximo. Y si lo queremos disfrutar, tenemos que aprender a convivir. Con los incumplidos, ¿cierto? Con los puntuales. Con los que les gusta el vino suave o con el vino fuerte, ¿cierto? Con los que les gustan las tiendas y los que no les gustan las tiendas, tenemos que acomodarnos porque si no, nos vamos a dañar el viaje, ¿cierto? Y es una de las cosas que ellos vivían ahí. El tercer lección que podemos aprender es: viaja en familia es la mejor opción, y si no, por lo menos en pareja, como estamos acá. Así fue lo que Dios diseñó. Dijo: Noé, vas a viajar con tu esposa y con tus hijos. ¿Por qué? Porque es la mejor opción. O sea, si te fueras solo, nunca vas a disfrutar igual. Imagínate, Noé solo, o sea, pensando en que sus hijos se habían quedado, se habían ahogado, sus familiares más. Lo ideal siempre es viajar en familia. Y si no, pues pareja y estamos bien, ¿cierto? Fue una de las lecciones que podemos aprender ahí. La cuarta, ten fe, como lo tuvo el Señor, de que uno dice, aquí nos montamos a este barco, y por fe se supone que vamos a ir a 4 sitios espectaculares. ¿Acabó la pila? No. Acabó la pila. No alcanzó a cargar. Pues la última diapositiva. Estaba coordinado. Es un asunto de fe. O sea, uno dice, simplemente uno se sube al barco y tiene que hacer lo que le dicen que tiene que hacer, pero uno confiado de que vamos a llegar a un puerto que dice, que es el destino donde vamos, ¿cierto? Pero aquí todos estamos por fe de que vamos para allá, porque el capitán lleva es el que supone que lleva el timón, ¿cierto? Y estamos confiados de que vamos para allá. Y tenemos la esperanza de que mañana vamos a navegar y que pasado mañana vamos a llegar a un puerto seguro y allá vamos a estar. Eso es fe. Simplemente uno tiene que tener fe y hay que hacer lo que hay que hacer. Porque si no, no llegamos. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Tener fe, obedecerle al Señor y hacer lo que le correspondía hacer. El hijo, si pones tal madera con tal resina, pues también quedó, y tan obediente fue Noé que la barca resistió todas las grandes corrientes del mar, que decía que venían las grandes corrientes del fondo del mar, y todo lo que había en el cielo se vino a invadir la tierra. Todo el agua que había, hemos dicho, por debajo y por arriba, y a pesar de eso resistió esa barca, lo que no resistió el Titanic, con toda su tecnología. Y es una ilustración de que nos permite decir, un barco que fue hecho con razonamiento, con el conocimiento, con la tecnología que creo que al momento no ha pasado muy de moda, y no aguantó a un barco de madera, con pura madera, resina, con lo que habían hace 4.000 años, y resistió todas las tempestades que fueron mucho más grandes que las que podía haber enfrentado seguramente el Titanic, y el que puede enfrentar un barco de estos. Y a pesar de eso se mantuvo a flote, salvó la familia, salvó la humanidad, ¿cierto? Y eso es lo que debemos reflexionar. Uno, o le creemos a Dios y tenemos fe en lo que Dios diseña,
o nos seguimos llevando por nuestro propio razonamiento y podemos terminar hundidos como terminó el Titanic. ¿Sí? Y eso es lo que hoy les dejo a reflexión, porque es una cuestión de sobrevivencia. O sea, esto va a ser una charla de sobrevivencia. No hay otra alternativa de seguir adelante sino hacer lo que Dios manda. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios nos hizo al hombre que hiciéramos para esta generación? ¿Ustedes lo saben? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a los demás como a ti mismo. Fue el único mandamiento que le dio a esta generación de ser humano. El asunto es de amor. La única posibilidad que tenemos de sobrevivir en este planeta Tierra, que cada día es más egocéntrico, ¿cierto? Que fue lo que había en ese momento, cada quien pensando lo suyo y cómo me salvo a mí mismo, ¿no es cierto? Eso no ha cambiado en el ser humano, cada día es más acentuado. Es una lucha, una guerra todo el tiempo constante, una violencia es para sacar provecho. Eso es lo que fomenta la corrupción. La corrupción simplemente es algo que la gente lucha es para tener beneficio personal, así los demás se hundan. Estamos hasta aquí, creo que todos, en los países en los que venimos hastiados de la corrupción, ¿cierto? De la violencia, de la maldad del ser humano, y nada diferente a lo que el Señor decía, así en los tiempos de Noé se vivía, lleno de corrupción, de maldad, de violencia. Eran las características principales. Que su pensamiento solamente piensa en el mal. De ahí sale el término de ideología de género y todo lo que está pasando. Era su forma de pensar, su ideología era lo que mató al ser humano en ese momento. Y por lo cual el Señor dijo, me hastié, me cansé de esta generación perversa y la voy a destruir, y así va a pasar nuevamente. Por eso él dice, así como así por Noé, va a ser cuando yo decida venir a su presencia, el día que él llega, el que se quedó, se quedó. Fue lo que el mismo Jesús dijo. Entonces, este viaje va a ser precisamente hablar del amor. A eso vinimos, no solamente como pareja, sino que es la única forma de vivir la vida. Vamos a hablar mucho del amor, cómo se va a amar, cuáles son las características y las cualidades del amor que debemos practicar, porque el amor no es un sentimiento, es una acción, ¿cierto? Si el amor no lleva acción, no sirve de nada. Vamos a hablar de 7 cualidades del amor, pero resumido en 6, que vamos a unir 2 en una, para que cada uno de los días podamos hablar de unas cualidades importantes de ese amor, para poderlo llevar a nuestras vidas, porque es la única que nos puede sobrevivir, no solamente como pareja, sino como seres humanos. Si no practicamos el amor, simplemente no va a haber sobrevida para el ser humano, ni para nuestra familia, ni para nosotros como personas. Entonces, pido que es lo que nos va a llevar a hablar cada día de estas cualidades del amor, para que las pongamos en práctica y podamos tener unos matrimonios exitosos, una familia exitosa y una humanidad exitosa. ¿Sí? De ahí les dejo la inquietud para mañana. Mañana le damos un material para que lo llenen, que lo estudien, lo vayan analizando, pero la idea es que tengamos presente esto: o le creemos a Dios, tenemos fe en Él y lo obedecemos, o sencillamente seguimos haciendo las cosas a nuestro parecer y a nuestro criterio, y podemos terminar hundidos como el Titanic. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, inquietudes, aportes.